Buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer a todos por el espacio que se dan para estudiar la palabra de Dios. Este es un mensaje que va incluido a todos en general, a los que estudian la Biblia y a los que no. Y es un mensaje muy importante porque vamos a hablar acerca de los niños, un mensaje que va dirigido más que nada a los niños. Entonces yo te voy a pedir que si tienes niños, si están haciendo alguna actividad, que los traigas ahí donde estás, que tomen asiento y que pongan atención para poder conocer la voluntad de Dios que tiene para nosotros como adultos y también para los niños. Es un mensaje, repito, que va dirigido más a los niños, pero por supuesto que nos incluyen a nosotros los adultos también. Es el mismo mensaje para todos. Entonces yo te voy a pedir que pongas mucha atención. Hemos ya orado previamente porque quiero entrar de lleno, directo a este mensaje que yo espero de corazón pueda llegar a tu vida, te pueda hacer meditar, razonar en la palabra de Dios. Porque hoy vamos a hablar acerca de ese suceso que va a pasar y que muchos no creen, acerca del juicio en el cual todos en algún momento vamos a estar, y vamos a estar delante de Dios, delante de ese gran trono blanco, dando cuentas por nuestras obras. Y bueno, la Escritura habla muy claro acerca de los niños, en dónde van a estar en el momento del juicio. Y creo que es algo muy importante que todos tenemos que considerar, los niños, considerar la importancia que es prestar atención, conocer la voluntad de Dios, porque todos en algún momento vamos a estar delante de Dios y los libros, como está escrito, se van a abrir y van a estar ahí escritas todas nuestras obras, todo lo que hicimos como adultos y también como niños. Entonces quiero comentarte algo acerca del pueblo, que tenían un sentir muy hermoso, que yo sé que hoy en este momento muchos tienen, ese anhelo de escuchar la palabra, esa sed, esa emoción de saber qué dice Dios. El pueblo lo tenía presente, y ahí estaban los niños presentes. Antes de comenzar a citar algunas citas bíblicas, quiero comentarte que todo este estudio, todas las citas de este estudio están basadas a la versión de Jerusalén, que es una versión católica. Porque si tú eres católico, quiero que estés 100% seguro, segura de que lo que vamos a leer está ahí en la Biblia y que no está en otra versión, que no uses. Si tú utilizas alguna otra versión ajena a esta que acabo de mencionar, pues te voy a invitar a que también abras tu Biblia y corroboremos todos juntos la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Y quiero llevarte al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Yo sé que a veces, por el tiempo, no nos podemos detener a esperar a que todos tengan en sus Biblias la cita que estamos mencionando aquí. La ventaja de esto es que se está grabando, entonces en cualquier momento tú puedes poner pausa, puedes repasar el video, para corroborar todas estas citas. Lo que sí quiero que presten mucha atención, especialmente los niños, que pongan mucha atención, los que están aquí y también los que están allá del otro lado, que todos los niños pongan mucha atención. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el libro de Nehemías 8:1, donde hubo un sacerdote y también escriba que se llamaba Esdras, que le da lectura a la ley o le da lectura a la Biblia. El pueblo, dice la escritura, que le dijo a
a Esdras que trajera la ley. Quiero leerles esta parte. Dice que llegando el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Entonces es algo muy bonito que el pueblo tenía un sentir de querer escuchar la palabra de Dios, y yo lo entiendo así, que fue delante de Esdras y le dijo: Esdras, necesitamos que nos traigas aquí la palabra de Dios, queremos escucharla. Y bueno, Esdras ha de haber dicho: ok, está bien, pero tienen que poner mucha atención, porque Esdras, ahorita lo vamos a ver, mínimo compartió la ley 5 horas y todos estaban muy atentos. Vamos a ver quiénes estaban ahí en la lectura de la ley. Dice el versículo 2 de Nehemías: trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y ahí es donde quiero detenerme un poquito. ¿Quiénes son todos esos que tenían uso de la razón? El hebreo, quiero comentarte que es el idioma en que está escrita la Biblia, habla de una palabra interesante, de donde aquí nosotros en esta versión católica de Biblia Jerusalén dice razón. Es la palabra bin, que significa separar mentalmente algo, o sea, saber distinguir. Si nosotros le ponemos a un niño el color blanco, el color negro, y le decimos: ¿ves algo diferente? Bueno, yo creo que va a saber distinguir. Significa comprender o darse cuenta de algo. También significa ser una persona inteligente. Quiere decir que ya razona. Entonces, ¿será que esto lo podemos corroborar por la Biblia? Que un niño tan pequeño ya pueda tener uso de la razón. Bueno, aquí Esdras estaba leyendo la Biblia en presencia de hombres, mujeres y de todos aquellos que podían hacer uso de la razón. Creo que de una forma muy clara, basado a este texto y a otros más que vamos a ver, los niños estaban presentes cuando la Biblia era citada, cuando la Biblia era recitada, se le daba lectura a la Biblia y los niños estaban presentes. Y yo quiero que sepas tú, como niño, como niña, que eres muy importante para Dios y que necesitas estar dentro de la misma lectura que tus papás o que los adultos tenemos cuando escuchamos la Biblia o leemos la Biblia. Y bueno, nosotros como adultos también tenemos que darle el lugar que merece el niño, ya que a final de cuentas, tanto el niño como el padre o el adulto vamos a estar delante de Dios. Entonces creo que en lo personal a veces hemos minimizado el potencial que los niños tienen y tenemos que darles la oportunidad a ellos de explotar ese potencial que Dios le dio, ya que en este acontecimiento de Esdras estaban presentes todos aquellos que podían hacer uso de la razón. Quiero seguir leyendo Nehemías 8, versículo 3. Dice que Esdras leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía. Esto quiere decir, la expresión desde el alba quiere decir que es cuando está comenzando a amanecer. Tal vez ahorita de 6 y media más o menos, ya es cuando empieza a amanecer. Entonces desde esa hora ya estaba Esdras leyendo la Biblia delante del pueblo y de todos aquellos que podían tener uso de la razón. Entonces yo me pregunto, ¿a qué horas fueron la gente, el pueblo, a decirle: Esdras, necesito que nos leas la ley ya, nos urge que nos leas? Tal vez lo despertaron, no sé si eran las 5 de la mañana, 5 y media, no lo sé, pero Esdras dijo: ok, está bien, espérenme tantito. Se quitó las lagañas, dijo: a ver, traigan el libro de la ley, y les empezó a leer desde desde el alba hasta el mediodía. Esto quiere decir que con seguridad podemos decir que era desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Eran 5 horas las que estaban ahí. Yo me puedo imaginar a Esdras diciendo: ok, querían escuchar la ley, pues ahora se me ponen ahí 5 horas. Y a veces, hermanos o amigos que me escuchan,
minimizamos a los niños y pensamos que no van a estar no van a poder aguantar un mensaje de 1 hora. A veces de menos, a veces un poquito más, pero bueno, estas personas, el pueblo que está escuchando la ley, la Biblia, 5 horas como mínimo estaban ahí. Y vamos a ver cómo estaba la gente, incluyendo a todos aquellos que podían tener uso de la razón, que eran niños. Fíjense, dice que lo estaba leyendo: en presencia de los hombres, las mujeres y de todos los que tenían uso de la razón. Versículo 3, sigo leyendo. Nuevamente hace énfasis y de todos aquellos que tenían uso de la razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Quiere decir que estos niños estaban atentos, y eso es algo muy bonito que hoy en día tenemos que hacer todos, generar esa cultura. Tenemos que retomar y regresar a esa cultura que es que los niños pueden estar como aquí, atentos. Ahora hay algo muy importante que vamos a ver también más adelante acerca de por qué los niños no entienden. También nosotros los adultos tenemos mucho que ver ahí, y es algo también que tenemos que cambiar. Dice el versículo 5: Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Fue algo muy bonito, ¿no? Un respeto que era en aquel tiempo. Hoy también se puede hacer eso, pero bueno, a veces preferimos que la gente pues se siente, se ponga cómoda, como digo en otras ocasiones, no tan cómoda para que no se duerman, especialmente cuando acabamos de comer, ¿verdad? Pero el pueblo se ponía de pie y estaba escuchando la palabra. Entonces dice el versículo 6: Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. Y se inclinaron y se postraron ante Yahvé, rostro a tierra. Qué bonito, ¿verdad? Ese sentir. A mí me gustaría experimentar eso algún día con una gran multitud, poder hacer esto que el pueblo hebreo en ese tiempo hacía. Y bueno, dice que estaban ahí, el versículo 7, unos levitas. Entre ellos, esta versión dice que el primero era Josué. En otras versiones dice que el primero era Josúa. Y quiero compartirte algo interesante. En hebreo el nombre que está ahí es Yeshua, y era el primero de la lista, y decía que era el que se encargaba de explicar la ley al pueblo de una forma que pudieran comprender la lectura. El versículo 8 dice: y Esdras, en otras versiones habla de y leían, haciendo una referencia a los levitas, el libro de la ley de Dios. Y algo muy importante aquí para nosotros los adultos, que compartimos la palabra, no necesariamente en un púlpito, sino secularmente, en la calle, en alguna situación en donde se presenta la oportunidad de hablar la palabra. Tenemos que hacer esto: al leer el libro de la ley, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Quiere decir que tenemos que hacer todo lo posible para que todos los que estén presentes puedan comprender la lectura. Y esto lo hacían porque había ahí niños presentes. Y eso es algo muy importante que quiero recalcar y pedirle a Dios todos más sencillez, más humildad, más dirección para que todos podamos entender. Porque a veces, sin darnos cuenta, estamos siendo una piedra de tropiezo para los niños. A veces queremos dar algún mensaje pensando solamente en los adultos y estamos haciendo a un lado a los niños. Creo que es algo que también debemos de cambiar nuestros mensajes o cualquier cosa que hablemos. Si hay niños presentes que deben de estar presentes, debemos de hacerlo de una forma clara, para que ellos puedan entender. Y aquí lo dice nuevamente Esdras 8:8: y leían el libro de la ley, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces eso es algo también muy importante que tenemos que considerar al momento de compartir un mensaje. Los niños, según este texto de Nehemías, estaban presentes en el momento de lectura, y todos los niños, jóvenes también, tienen que saber que su lugar es
también el mismo como el de los adultos tenemos, es el mismo. Y todos tenemos que estar ahí, como dice este texto, que estaban presentes los hombres, las mujeres y todos los que tienen uso de la razón. Y como lo hemos visto, a partir de los 7 años, según estos estudios, puede un niño tener razón. Ya es cosa de los papás y de la comunión con Dios, y le hace ver que a lo mejor un niño de 5 años ya puede tener razón, o un niño inclusive menor. Pero lo que sí quiero aclarar es que había niños presentes, y esos niños pueden ser tus hijos. ¿Por qué la Biblia es importante? Para aprender y temer a Dios. Al escucharla, eso es lo que nosotros hacemos, aprendemos y tememos a Dios, y los niños tienen que conocer que al oír la Biblia estamos aprendiendo a temer a Dios. Y a veces pensamos que eso solamente es para los adultos, pero no, la Biblia dice otra cosa, que los niños también pueden aprender a temer a Dios. Quiero leerles Deuteronomio 31, versículo 9 al versículo 13, que dice que Moisés puso por escrito la ley y se la dio a algunos sacerdotes, algunos levitas, los que se encargaban de llevar el arca de la alianza o el arca del pacto, y también se la dio a los ancianos importantes del pueblo de Israel. Versículo 10, Moisés les dijo que cada 7 años, en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, esta versión de Jerusalén dice en la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel acuda para ver el rostro del Señor, tu Dios, al lugar elegido por Él, leerás esta ley en presencia de todo Israel. Aquí hay algo interesante. Uno a veces puede decir, bueno, ¿por qué tardaba tanto, 7 años para que el pueblo escuchara la ley? Bueno, no es, en lo personal pienso que no era cada 7 años, más bien aprovechaban cada 7 años porque acudía mucha gente, peregrinos, en donde había más gente de lo habitual. Entonces dice, tú vas a leer esto, vas a aprovechar que va a haber mucha gente para leerles en presencia de todo Israel esta ley, o sea la Biblia. Dice el versículo 12, congrega al pueblo. ¿A quién va a congregar? Bueno, palabra de que Moisés le dijo a los levitas, pero sabemos que es una voluntad de Dios para nosotros, que dice, tú debes de congregar al pueblo. Y para aclararlo dice quiénes son los que debe de congregar. Versículo 12 de Deuteronomio 31. Eso, si tú tienes una Biblia, por favor ve ahí, ve Deuteronomio 31, versículo 12, para que veas y veamos todos quiénes son los que Dios quiere que estén congregados al momento de leer la ley, la Biblia. ¿Y a qué se refiere cuando dice en presencia de todo Israel? Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños. Congrega a los niños. Pero a veces no hacemos eso porque hemos heredado costumbres que muy probablemente no sea la voluntad de Dios, y hemos hecho a un lado a los niños cuando los adultos tenemos un mensaje. Yo solamente estoy compartiendo lo que la Biblia dice. Congrega al pueblo, dice la voluntad de Dios, a hombres, a mujeres y también a los niños. ¿Por qué? Tal vez será que ellos también tienen una responsabilidad igual a la de nosotros los adultos. Y también tenían que congregar al forastero, o sea, al extranjero. Este era un extranjero que decidía vivir en el pueblo de Israel, tener al mismo Dios, hacer las mismas leyes, y bueno, tenían los mismos derechos. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan a temer a Yahvé, nuestro Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Entonces es algo muy importante lo que Dios quiere, que los niños estén presentes para que desde pequeñitos comiencen a conocer la voluntad de Dios, poner en práctica las palabras de la ley o de la Biblia, para que oigan y aprendan a temer. Quiere decir que nosotros como adultos podemos temer, y también los niños pueden aprender a temer. Dios les ha dado esa capacidad como niños de poder aprender a temer. Entonces no los podemos minimizar. Tenemos que darles la oportunidad de que exploten lo que Dios les ha dado.
que es esa capacidad de poder razonar a una edad temprana, pero nosotros mismos a veces nos equivocamos, y para eso está la palabra de Dios, para corregirnos, para decirnos cuál es el camino en el cual debemos de andar. Y hay algo muy claro en la Biblia: la voluntad de Dios es que los niños estén presentes y recibir un mensaje que pueda ser lo más claro posible a las medidas, las posibilidades que nosotros los adultos tengamos a mano, para que los niños puedan también comprender la lectura. Nosotros creo que es un trabajo, un equipo de familia, tanto de parte de los niños también como parte de los adultos, y esto es un reto. En realidad es un gran reto que tenemos enfrente y que debemos de enfrentar cuando hemos acostumbrado a nuestros hijos a aislarlos y a tenerlos con actividades pues que en realidad no son suficientes para poderles hacer entender que son responsables delante de Dios igual que nosotros, y que va a llegar el momento en que también van a estar delante de Dios dando cuentas por sus obras. Entonces creo que merecen los niños también recibir la misma palabra, esa palabra que era clara, como dice el libro, en el libro que leímos, donde Esdras lee la palabra. Los levitas pues se encargaban de hacerla entender de una forma clara, a modo de que comprendieran la lectura, dice. Entonces es para que aprendan nuestros hijos, y qué bonito es eso, que nuestros hijos aprendan la voluntad de Dios y que la hereden a futuras generaciones. A veces muchos de nosotros no crecemos con la Biblia desde niños porque nuestros padres no heredaron cosas buenas, pero es momento, creo, no es mal momento para aprender y corregir y hacer las cosas como Dios quiere. Si Dios quiere y permite que nuestros hijos tengan descendencia, bueno, que les enseñen. Dice el versículo 13, y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé nuestro Dios todos los días que vivan en la tierra que van a tomar en posesión. Entonces está hablando acerca de esos hijos que no la conocen, que aprendan. Entonces, ¿qué importancia es nosotros como adultos conocer la voluntad de Dios, aprender, estudiar la Biblia y hacérsela conocer también a nuestros hijos? Eso es algo muy importante. Tenemos también otro acontecimiento, no solamente estos dos que leímos, en donde estaban presentes los que tenían uso de la razón y los niños, literal, como dice, estarán los hombres, las mujeres y los niños. También hay otro acontecimiento en la Biblia donde es el rey Josías, que vamos a hablar sobre él también en este estudio. Estando aproximadamente de 26 años, él mandó a reunir a toda la congregación porque habían encontrado ahí arrumbado, rezagado. Cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia, dicen, ¿no? La Biblia estaba ahí arrumbado, la Biblia, y no la sabían. Pero cuando este rey Josías se enteró de que estaba la Biblia ahí, dijo: no puede ser, tráiganmela por acá. Y comenzaron a leerle la Biblia. Él comenzó a estudiar lo que decía Dios y dijo: esto no lo puedo dejar callado, lo tengo que dar a conocer. Y él, siendo rey, se levantó y comenzó a decir las palabras de la ley. Quiero llevarte aquí a 2 de Reyes 23, versículo 1 y versículo 2. Cuando Josías se enteró de que estaba ahí la ley, dijo: a ver, tenemos que hacer algo, el pueblo tiene que conocer esto. Entonces dice: el rey envió una orden a los ancianos de Judá y de Jerusalén. Se reunieron en asamblea ante él. Entonces el rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Los sacerdotes estaban, los profetas y todo el pueblo. Y dice: desde los más jóvenes a los más ancianos. Y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. Este rollo de la alianza se refiere a la ley, a la Biblia, a la misma que hoy en día tenemos. Es una grande bendición lo que hoy tenemos. En ese tiempo ni siquiera el rey tenía acceso a esto. La palabra jóvenes que la Biblia de Jerusalén dice es en hebreo katán, significa diminutivo en edad. Un joven, un menor, un pequeño, pequeñez. Quiere decir que ahí también estaban presentes los niños. Josías no estaba haciendo a un lado a los niños.
En ningún momento los hizo a un lado, sino que dijo, es tan importante que vamos a mandar a traer a todos. Y trajo a todo el pueblo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Entonces ahí vemos nuevamente el lugar que le corresponde a los niños, cuando hay una lectura de la ley según Dios y no según el hombre. Entonces vuelvo a repetir, esto es un reto muy grande que tenemos que enfrentar. No es fácil mantener ordenado a un niño porque ha sido culpa de nosotros los adultos, pero creo que no es tarde para comenzar a hacer cambios, y con la ayuda de Dios vamos a poder llegar a ese momento como el pueblo hacía, donde estaban los niños 5 horas estudiando la ley. Dice que estaban atentos, quiere decir que los niños estaban sedientos de conocer la voluntad de Dios. Y eso es algo muy hermoso que podemos hacer hoy en día, y tenemos que trabajar en eso. Entonces es muy claro en la escritura, por estos textos que acabamos de leer, que la voluntad de Dios es que los niños estén presentes en la lectura de la ley, y nosotros como adultos tenemos que hacer un esfuerzo para que los niños puedan comprender esa lectura. Eso es un trabajo, un reto. Eso es un reto, y creo que tenemos que trabajar en ello con la ayuda de Dios. La Biblia se nos ha dado para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de las cosas que están mal. Cuando nosotros hablamos de Jesús, de su sacrificio que hizo en la cruz, a veces no entendemos por qué. Si nosotros no se nos hubiera dado la Biblia, la palabra de Dios, no supiéramos lo que está mal, no tuviéramos una base, un fundamento para decir qué es bueno y qué es malo. Pero la Biblia se nos dio para que nos diéramos cuenta de las cosas malas que estábamos haciendo. Y Pablo habla muy claramente al respecto de eso. Quiero leerte Romanos 7, 9 y 10. Dice, vivía yo un tiempo sin ley. Quiere decir, yo en un tiempo vivía sin la ley, sin la Biblia, sin la enseñanza. Pero en cuanto sobrevino el precepto, quiere decir, pero cuando yo conocí la Biblia, cuando yo conocí el mensaje de Dios, dice, revivió el pecado. Yo estaba bien sin la ley, pero cuando yo conocí la Biblia, la ley, me di cuenta que era un pecador. Eso es lo que Pablo dice. Me di cuenta que era un pecador. Y dice el versículo 10 de Romanos 7. Entonces yo morí. Y resultó que el precepto o el mandamiento que está en la Biblia, que fue dado para dar vida, me causó la muerte. Porque se dio cuenta Pablo que estaba haciendo cosas que aparentemente no eran malas, pero él no sabía. Y hoy en día hay muchas cosas que hacemos mal, que están mal delante de Dios. Tal vez no mal delante de los hombres o delante de nuestros ojos humanos. Puede estar bien o no pueda, o a lo mejor no bien, simplemente no es malo. Pero delante de los ojos de Dios sí es malo. Entonces, cuando nos acercamos a conocer la Biblia, nos damos cuenta que hay cosas que están mal, que a Dios no le agradan. Entonces, entre más conocemos la Biblia, más pecadores nos volvemos. Pero no se trata de conocer la Biblia y no hacer nada. Tenemos que conocerla y cambiar, hacer la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia enseña lo que es el pecado. Y hay algo muy importante que quiero compartirles. Aquí es donde vamos a entrar en un asunto muy delicado y muy fuerte, pero es la palabra de Dios y se tiene que hablar, se tiene que declarar. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, quiero leerte algunos versículos. Era un tiempo en el cual el pueblo había heredado un mandamiento en donde cuando el padre pecaba, el hijo pagaba las consecuencias. Y eso se llevó por muchos años en la cultura hebrea, en el pueblo, pero posteriormente Dios dijo, eso ya no va a ser así. Y ellos tenían un refrán que en México podríamos traducir así, porque tú lo lees ahí en Ezequiel 18, versículo 1, si no mal recuerdo, un refrán que está un poquito complicado de entender, pero lo que se refiere es, el padre la hace y el hijo la paga. Entonces era un refrán que ellos tenían. El padre la hace y el hijo la paga, pero Dios
le dijo a Ezequiel: dile al pueblo que ya no va a decir ese famosísimo refrán, el padre le hace, el hijo la paga, sino que cada quien va a ser responsable de lo que haga, de sus obras. Quiero leerte el versículo 4, dice: miren, todas las vidas son mías. Y aquí es algo importante que quiero recalcar, no dice todas los adultos, sino dice todas las almas, en hebreo nefesh. Todas las almas son mías, dice el Señor. La vida del Padre es mía, o sea, su alma del Padre, lo mismo que el alma del Hijo. Mías son, me pertenecen a mí, dice Dios. Y dice algo muy importante que quiero que como papá y que como hijo consideren los que son niños. Dice, vuelvo a repetir, la vida del Padre y la vida del niño, el alma, son mías. El que peque es quien morirá. El que peque es el que va a morir. Y eso es algo muy fuerte, que también estoy en un proceso de poder entenderlo. Y yo que más quisiera seguir pensando que los niños son inocentes y que los niños, aunque pequen, por cuanto no saben lo que hacen, pues Dios los va a tener en su reino, aun cuando sean niños desobedientes. Ese era mi pensamiento, pero cuando veo la Escritura me doy cuenta que no es así, sino que desde los ojos de Dios, la vida del Padre o la vida del Hijo, aquella alma que peque es la que va a morir. Y dice el versículo 5, el que es justo o el que es bueno y practica pues la justicia, lo que es derecho, y se conduce según mis preceptos y observan mis mandamientos, mis normas, obrando conforme a la verdad, un hombre así, dice Dios, ese es justo. Ese padre, ese hijo, si obra así, él es justo. Vivirá sin duda. Y eso es algo muy hermoso. Yo quiero que mis hijos vivan. Yo creo que usted que me está escuchando también quiere que sus hijos vivan. Pero aquí hay un requisito, vamos a llamarlo así. Este hijo tiene que ser justo, tiene que observar los mandamientos conforme a la verdad. Entonces él será justo, o ella, esa niña, será justa delante de Dios y sin duda va a vivir. Oráculo del Señor Yahvé, dice Ezequiel 18, versículo 9. El versículo 10 dice: pero si alguien engendra un hijo que hace alguna cosa mala, versículo 12, oprime al pobre o al indigente. Y hay algo muy importante aquí. Dice, si ese hijo comete rapiñas, o en otras palabras, si ese hijo roba, y también que no devuelva la prenda, versículo 13, este no va a vivir en modo alguno después de haber cometido esta abominación, sino que va a morir sin remedio. Y estas palabras en realidad retumban en mi cabeza, porque tener a un Dios que es justo es algo de temer. Si un niño que toma algo que no es de él, sea cualquier cosa, sea un juguete, sea un peso, sea algo que para nosotros los adultos no es de importancia, eso se llama robo. Y Dios está diciendo en su palabra que si esa alma del niño o del hijo comete robo, morirá sin remedio. ¿O qué parece lo que dice, o no devuelva la prenda? ¿Cuántos de nuestros hijos han tenido cosas que no son de ellos, que las tomaron por error o que se las prestaron y no las quieren devolver? Parece algo tan sencillo que dice, pues no pasa nada, pero es algo que no es de él, de su pertenencia del niño. Ese niño que dice, no es mío y no se lo doy. O esa niña, ¿verdad?, que no lo quiere regresar. Parece tan inocente, parece tan inofensivo, pero dice que aquel alma que no devuelva la prenda morirá sin remedio y su sangre va a caer sobre él. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que Dios dice, su perspectiva y no la nuestra.
Y yo soy el primero que me cae como un balde de agua esto, porque tengo a mis hijas y las amo, y no quiero que mueran, no quiero que sean juzgadas por sus malas obras, sino que quiero que vivan. Y es algo que Dios me ha hecho ver y que no puedo callar y lo tengo que compartir contigo. Y que sepas que tus hijos pueden morir por cosas tan pequeñas y por cosas tan sencillas como tomar algo que no es tuyo, robar algo o quedarse algo y no devolverlo. Morirá sin remedio, dice Ezequiel 18:13. ¿Por qué? Porque el alma de ese hijo, de ese niño es de él también, y el alma que peque, esa va a morir. Dice Ezequiel 18:14, y si éste a su vez engendra a un hijo que ve todos los pecados que ha cometido su padre, que los ve sin imitarlos, y eso es algo muy importante, niños, escuchen esto, pongan atención, niños. Estamos rodeados de gente adulta que hace muchas cosas malas, pero eso no es un pretexto para hacer lo malo y decir, pues es que yo así lo aprendí porque mi papá o mi mamá así hacen, porque lo vi de un tío, porque lo vi en la calle, porque lo vi acá. Dice Dios que si un padre tiene un hijo y ese hijo ve todos los pecados que comete su padre y los ve, pero que no los imita, Ezequiel 18:14, dice el versículo 16, que no oprime a nadie, que no retiene la prenda. Quiere decir ese niño que sabe que no tiene, que tiene en sus manos algo que no le pertenece, tienes que devolverlo, hijo, hija, tienes que devolver eso que no es tuyo. Que no comete rapiñas, o sea, que no es un niño ratero, que no es una niña ladrona. Versículo 17, si aparta su mano de la injusticia, si no pone atención a la usura, ni que practica los mandamientos y se conduce según los preceptos de Dios, dice, este no va a morir por la culpa de su padre, sino que sin duda va a vivir. Y quiero repetir esto, un padre que tiene un hijo y que ese hijo ve los pecados que cometen sus padres, pero que no los imitan, sino que hacen lo bueno, este va a vivir. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, porque tal vez tú como niño digas, es que eso no se puede, yo soy un niño, yo no puedo hacer eso, yo no entiendo. No, sí entendemos, dice la escritura que estaban presentes en la lectura de la ley todo aquel que tenía uso de la razón, y creo que al menos aquí hay un bebé que tiene aquí en brazos, tal vez es el único que no tiene uso de la razón, tal vez, pero sí entiende, porque si su mamá le habla, por supuesto que entiende. Pero según lo que acabamos de leer, según los estudios que se han hecho, un niño a partir de los 7 años ya tiene uso de la razón. Entonces, versículo 20 de Ezequiel 18 nuevamente, el que peque o el alma que peque es esa la que va a morir. Y el hijo no cargará la culpa de su papá, ni tampoco el padre con la culpa de su hijo, sino que a cada quien va a recibir su justicia. Dice el versículo, al justo se le va a imputar su justicia, quiere decir que su justicia va a ser sobre él, pero dice, y al malvado se le imputará su maldad, quiere decir que su maldad va a caer sobre él. Dice el versículo 30 de Ezequiel 18, yo Dios los voy a juzgar, yo los voy a juzgar. Y esto me suena muy apocalíptico, pero estamos en Ezequiel 18, versículo 30. Yo los juzgaré, pues, a cada uno según su proceder. Quiere decir que es según nuestras obras. Y yo sé que estoy haciendo a un lado algo muy importante, que es la fe, creer en Jesús. Y eso es muy importante. Tenemos que tener fe en Jesús. Él nos justifica y nos ha justificado de nuestros pecados. Pero las obras son tan importantes, porque si no hacemos lo que Dios pide, vamos a ser juzgados. Versículo 30 de Ezequiel 18. Yo los voy a juzgar, pues, a cada uno según su proceder.
según su proceder. Y quiero llevarte a un versículo que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, que no vas a creer, no van a creer lo que el pueblo decía. ¿Saben qué decía el pueblo? Una promesa que hizo el pueblo de Israel, era Judá y Benjamín, hicieron una promesa a Dios. Dijo, Segunda de Crónicas 15, versículo 13, y que todo aquel que no busque a Yahvé, el Dios de Israel, es como si nosotros los padres dijéramos a Dios, Señor Dios, hoy voy a hacer una promesa delante de ti. Todo aquel que no te busque, morirá. Eso es lo que dice el versículo. Morirá desde el pequeño hasta el grande, sea hombre o sea mujer. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Si mi hijo, Señor Dios, no te busca, que muera. Eso es la promesa que estaba haciendo el pueblo de Israel. Todo aquel que no busque a Yahvé, el Dios de Israel, morirá desde el pequeño hasta el grande, sea hombre o sea mujer. Qué declaración tan fuerte de un padre. ¿Con qué seguridad o qué les hacía a ellos? ¿Qué les garantizaba que sus propios hijos que tanto amamos fueran obedientes a Dios? Creo que ellos decían, yo me comprometo a educar a mi hijo, a enseñarle la voluntad de Dios, me comprometo a que Él no te va a fallar. Y por cuanto me comprometo y estoy seguro que como padre, que como madre voy a educar a mi hijo en la palabra de Dios, Señor Dios, yo te prometo que si mi hijo no se acerca a ti, que muera. Una promesa muy fuerte. Dice el Ezequiel, yo los voy a juzgar según sus obras a todas las almas, porque todas las almas son mías, el alma del Padre y el alma del Hijo. El alma que peque, esa va a morir. Quiero invitarte a que veas una expresión, te voy a compartir aquí. Una expresión griega que se llama mikros. Una palabra griega que se llama mikros. Así, mikros significa pequeño. Esto puede ser pequeño, por ejemplo, pequeño de estatura. Quiero leerte Lucas 19:3 que estás viendo ahí en tu pantalla. Nuevamente te repito, todas las versiones que estamos viendo son de la versión de Jerusalén, una Biblia católica, que es de hecho una de las más usadas en el catolicismo. Dice Lucas 19, versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente. Está hablando de Zaqueo, un hombre que era bajito de estatura. Dice, porque era de pequeña estatura. La palabra pequeña es mikros. Mikros. Entonces, mikros es alguien que es pequeño de estatura, ¿verdad? Pero también se refiere a una persona que es el menor de edad. Dice Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Entonces, tenemos aquí que la palabra mikros se refiere a alguien que es pequeño de estatura, pero también a alguien que es pequeño de edad, o el menor entre los hermanos. Puede tener 40 años. Hermano, ¿cuántos años tienes? 47. Le pregunta aquí un hermano que está presente aquí, que tiene 47 años, porque yo oí a su mamá decirle, bebé, y aquí están, que no me digan. Y esta es la palabra mikros, que es pequeño porque es el menor, ¿no? Pero es una expresión, no quiere decir que efectivamente cuando digas pequeño, pues te refieres a un niño. Pero no es la excepción la palabra mikros en cuanto a los niños. ¿Por qué te estoy llevando esto? Porque ahorita vamos a ver un texto de Apocalipsis muy importante, que es de hecho la base de este estudio. Mateo 18, versículo 1, te voy a leer al versículo 6. Esto era cuando Jesús estaba enseñando. Entonces se acercaron sus discípulos a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús mandó a llamar un niño, y no creo que le haya dicho, tráiganme a los niños que están allá escondidos. Más bien es que los niños estaban ahí, escuchando también las palabras del maestro.
Entonces le dijo: hijo, ven. Y mandó y trajo un niño y lo puso ahí con él, en medio de ellos. Y les dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si ustedes no cambian y se hacen como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Así pues, tienen que ser humildes como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y le dice: y el que reciba a un niño como este, tenía el niño aquí, como este en mi nombre, a mí me recibe. Y les da una advertencia: pero aquel que escandalice a uno de estos pequeños, y la palabra pequeños es micros, no sé cómo dice Mateo 18, versículo 6 en otra versión. ¿Y cualquiera? Sí, ¿cualquiera qué? Cualquiera que escandalizare a alguno de estos. Cualquiera que escandalizare. Viene diciendo lo mismo. Bueno, hay otras versiones que dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños o a alguno de estos pequeñitos, teniendo al niño ahí como ejemplo, y es la misma palabra micros. Si tú lo haces tropezar, mejor te valiera, o sería mucho mejor que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le hundan en lo profundo del mar. Tú te imaginas una llanta de un carro de piedra y con un círculo adentro. Eso es lo que utilizaban para moler el grano. Es lo que el Mesías se está refiriendo, una piedra de esas al cuello. Sería mejor que te pongan una piedra de esas y que te avienten si tú haces tropezar a uno de estos pequeñitos, micros. Y aquí sí quiero llevarte al libro de Apocalipsis 20, versículo 11 y 12, donde Juan recibió una visión y dice: yo vi un trono blanco y también vi a aquel que estaba sentado sobre él. Qué impresionante es que Dios pudo observar a aquel que nos creó y que formó todas las cosas. Y dice que el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastros. Es algo en realidad que no cabe en nuestra mente, es algo muy complicado de entender, pero Juan pudo ver eso y dice que el cielo y la tierra huyeron. Entonces Juan vio algo muy interesante. Versículo 12 de Apocalipsis 20 dice: y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, micros. Vi a esos niños que habían muerto, dice Juan, que estaban de pie delante del trono. Niños. El libro de Apocalipsis dice que ustedes, niños, niñas, también van a estar de pie delante del trono de Dios. Y dice el versículo que fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos, entre ellos estos pequeños, estos niños, fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Entonces, qué importante es hacerles saber la responsabilidad que los niños tienen. Y los niños tienen que entender que son responsables por ustedes mismos delante de Dios. El alma que peque, dice Dios, esa va a morir. Y como leímos en Ezequiel, Dios dice: yo los voy a juzgar. Y aquí nos dice que vamos a ser juzgados, tanto niños como adultos, conforme a nuestras obras. Así sea algo muy pequeñito que aparentemente no es problema. Entonces, como niños, tienen una decisión. Hay una decisión que tienen que tomar. Son responsables de tomar su propia decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Y créanme que estamos a la mitad del mensaje, porque no me quiero ir rápido. Creo que si Esdras estaba 5 horas y los niños estaban atentos, creo que sí podemos soportar 1 hora, que es lo que pienso que nos vamos a llevar, no lo sé. Pero los niños tienen una responsabilidad muy importante delante de Dios. Hay un refrán que nosotros usamos que se llama: de tal palo tal astilla, ¿cierto? ¿Por qué usamos ese refrán? Bueno, porque hay dos cosas. Una, cuando heredan características físicas los hijos de los padres, cuando se parecen. Cuando parecen dicen gota de agua o es su clon, etc.
Creo que todos conocemos a un papá o a una mamá que su hijo se parece o su hija se parece mucho. Entonces decimos, de tal palo, tal astilla. Pero también se ha relacionado eso a los hábitos. Es que el papá es así, por eso el hijo es así. Y ese refrán, ahí sí lo quiero desmentir. No por mi propia palabra, sino por lo que la Biblia dice. Que eso no es cierto. Que si el padre o la mamá tiene tal carácter o tal hábito malo, el hijo es así. No. Sí se hereda, porque hay otro refrán que dice que con lobo se junta, aullar se enseña, ¿verdad? Pues también es falso. No lo digo yo, según Dios. ¿Por qué se ha hecho? Porque tristemente eso ha ocurrido. O sea, sí ha ocurrido, y vamos a llamarlo en ese sentido, que es verdadero, porque tristemente ha ocurrido. Así como el papá, la mamá es, el hijo también se vuelve igual. Pero aquí niños, tienen que saber que no es así, sino que ustedes pueden tomar la decisión por ustedes mismos. Son capaces de poder tomar una decisión correcta, aunque vean cosas malas. Y lo vamos a ver, y les vamos a poner un ejemplo. Hubo un hombre que se llamó Amón. Te voy a poner aquí la lámina para que los niños también la puedan ver. Amón. Aquí ya nos vamos a 2 de Reyes 21-19. Bueno, los textos ahí los tienes en tu pantalla. Dice, Amón tenía 22 años. Era un joven, ¿verdad? No un niño tal vez, pero era un joven ya adulto cuando él comenzó a reinar. Dice el versículo 20, hizo lo malo. Y aquí le pongo un tache, ¿verdad? Un tachezote ahí en su imagen. ¿Por qué? Porque se portó mal. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, dice, como había hecho su padre Manasés. Qué cosas, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Bueno, parece ser que aquí se cumplió, porque su papá hizo lo malo. ¿Y qué hizo el hijo? Pues también, ¿verdad? Vuelvo a repetir, 2 de Reyes 21-20. Amón hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, como hizo su padre Manasés. Versículo 21. Y siguió en todos los caminos de su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había servido y postrándose ante ellos. Versículo 22. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. De tal palo, tal astilla, tristemente, como lo acabo de decir, tristemente se cumplió. De tal palo, tal astilla. Pero en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 23, dice algo muy importante acerca del padre de Amón, que dice, habla acerca de Amón, este hijo que hizo lo malo, dice que no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Qué importante es esto, ¿verdad? El hijo Amón ve a su padre Manasés, hace lo malo, papá, pues yo también hago lo malo. Pero de repente el papá se humilla, se arrepiente delante de Dios, y el hijo dice, caray, eso sí, como ya no me gusta. Eso sí ya no me gustó. Ahí sí, papá, ya no te voy a imitar. Ahí sí, yo no voy a seguir tus pasos. Entonces vemos una acción muy mala de Amón, ¿verdad? Que imitó solamente lo que le convenía, que era lo malo, lo que es fácil. Pero ya cuando vio a su papá que se humilló ante Dios, él dijo, no, ahí sí ya no. Ya no, eso sí ya no me gustó, ya eso está muy difícil, pues yo no me voy a arrepentir. Y no se arrepintió. Y en el versículo 24 que sigue diciendo, de 2 de Crónicas 33, dice cómo lo mataron. Dice que lo mataron en su palacio, lo mataron en su propio rey. ¿Quiénes? Sus mismos siervos. Lo mataron porque fue algo que Dios autorizó al Dios de este mundo, que es Satanás. Le autorizó. Yo me imagino a Satanás diciéndole, Señor Dios, dame permiso de quitarle la vida a este hijo que es un desobediente. Y yo creo que hasta se burlaba, que decía, mira, su papá se arrepintió y no le quiso seguir. Entonces Dios autorizó que mataran a Amón en su propia casa. Y dice el versículo 25, pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón,
y el pueblo del país proclamó rey en lugar a su hijo Josías. Y aquí vamos a entrar en algo interesante. Josías fue su hijo de Amón. Quiero mostrarte aquí una lámina rápidamente. Tenemos a Manasés, se portó mal, tuvo a su hijo Amón, se portó mal, y Amón tuvo a su hijo Josías. Vemos aquí que el papá hace lo malo, el hijo también. El papá se arrepintió, pero ahí sí el hijo no le gustó, el hijo no se arrepintió. Pero este papá desobediente tuvo un hijo que se llama Josías. Primera de Crónicas 3:15 habla acerca de sus hijos que Josías tuvo. Dice: hijos de Josías, Juan, que es el primogénito, Joaquín, el segundo, Sedecías, el tercero, y Salún, que es el cuarto. Tenía 4 hijos, pero yo me voy a centrar aquí en uno, que es Joaquín. Yo sé que en otras versiones viene otro nombre, viene como Joacín, pero es el mismo. Primera de Crónicas 3:15. Entonces quiero leerles cómo se portó Joaquín. ¿Cómo se portó Joaquín, que tuvo un papá? Ahorita no sabemos, es Josías. ¿Cómo se portó Josías? Ahorita lo vamos a ver. Pero Joaquín, Segunda de Reyes 23:36, tenía 25 años cuando él comenzó a reinar. Pero dice que hizo lo malo en el versículo 37, ante los ojos del Señor. Y aquí hay algo que quiero recalcar. Esta expresión, hizo lo malo ante los ojos de Dios, se repite constantemente en toda la Biblia. Porque nosotros como papás vemos hacer algo malo a nuestro hijo, pero no lo vemos igual. Sino que decimos, pues no sabe lo que hace, es un niño. Vemos que a los niños inclusive golpean a sus papás, les pegan cuando son niños de 3 años, 5 años, y todo es risa. Y decimos, no pasa nada, pues es un niño. A eso es ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios es diferente. Entonces, Joaquín hizo lo malo. ¿Cuántos años tenía? Tenía 25 años. Pero Joaquín, dice el versículo 6 de 2 de Reyes 24, que murió y que en su lugar reinó su hijo se llamaba Jeconías. En otras versiones viene como Joaquín, su hijo. Y aquí quiero llevarte a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9. Y quiero que pongan atención, niños. ¿Cuántos años tenía Jeconías cuando comenzó a reinar? Cuando era un rey. Jeconías, dice, tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿Cómo se portó este niño, Jeconías, de 8 años, delante de Dios? Dice el versículo: hizo lo malo a los ojos de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿este hijo será juzgado? Jeconías o Joaquín, como dice otras versiones, ¿será juzgado por sus obras o por esas malas obras? Un niño de 8 años, creo que a los ojos de la escritura, cuando lo leemos, pues decimos sí, pero cuando pienso en mi hijo decimos no. Y no puede ser así. Este niño tomó la decisión de hacer lo malo, igual que su papá, igual que su bisabuelo, igual que su tatarabuelo. Pero ¿cómo se portó su abuelito de Jeconías, que es el rey Josías, que fue el que cuando tenía 26 años se levantó y leyó la Biblia a oídos de todos? ¿Cómo se portó? Quiero mostrarte esta lámina, quiero que la veas. Tenemos aquí, Manasés se hizo lo malo, después se arrepintió, pero su hijo no quiso seguir, se portó mal. Tenemos a Josías, aquí en medio, muy elegante, aquí con su traje y su corbatita. Josías, ¿verdad? Y Josías tuvo a 4 hijos, uno de ellos Joaquín, y Joaquín tuvo a su hijo Jeconías, que los dos se portaron mal. El papá hizo lo malo y el hijo también, y se cumplió este dicho, tristemente, tal palo, tal astilla. Entonces tenemos a Joaquín aquí en medio. La pregunta es, ¿cómo se portó Joaquín? Quiero llevarte aquí, ¿cómo se portó Josías? Y aquí le puse a esta lámina un papá desobediente, pero un hijo obediente. Y eso es lo que quiero que te quedes tú, que eres niño, que eres niña.
Y quiero que lo veas en la Biblia, segunda de Crónicas 34:1, dice, Josías tenía 8 años. 8 años. ¿Y Jeconías cuántos años tenía? 8 años, ¿verdad? Me voy a regresar aquí. Jeconías, segunda de Crónicas 36:9, tenía 8 años. ¿Y cómo se portó? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Josías tenía 8 años. ¿Pero qué dice el versículo 2? Segunda de Crónicas 34, pero hizo lo recto a los ojos de Dios. Y tenía un papá, ¿obediente o desobediente? Desobediente, ¿verdad? Tenía un papá desobediente, pero él decidió no seguir los pasos de su papá. Leímos en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Si algún padre hereda a un hijo y ese hijo ve que hace cosas malas su papá y no las imita, ese va a vivir porque está haciendo las cosas buenas. Ese va a vivir. Qué hermoso es eso, que nosotros hoy tengamos una generación de niños que no deciden imitar las cosas malas, porque niños, las cosas malas son las cosas fáciles y lo bueno es lo que cuesta. Pero según la palabra de Dios, vemos este ejemplo tan importante de este niño que tenía 8 años, que tomó la decisión de hacer lo bueno. Y dice la escritura que él siguió los caminos de su padre, pero su padre se portó mal. Pero así dice, quiero llevarte aquí, bueno, te muestro esta diapositiva. En donde vemos a Josías en medio de la maldad, tanto sus padres, sus hijos, y bueno, yo creo que muchos más que lo rodeaban, en un mundo lleno de maldad, que hoy en día tristemente se repite, en donde hoy vemos a los niños, a nuestros niños, y por supuesto a nosotros como adultos, en medio de un mundo lleno de maldad. Pero nosotros podemos decidir ser obedientes. Entonces, es posible ser obediente aun cuando heredamos malos ejemplos. Ahora, quiero llevarte a este punto también muy importante, en donde como papás decimos, es que es un niño. Yo sé que puede haber muchos padres, muchas personas que ahorita están diciendo, ese hombre está mal, ese hermano, el que está leyendo está mal, está loco, un niño es inocente. Yo quiero compartirte lo que la Biblia dice acerca de esa inocencia. Y te voy a decir el texto al final. Solamente quiero leerte desde una perspectiva del niño. Y cuando hablamos acerca del alma, como vimos en Ezequiel, dice, todas las almas son mías, el alma del Padre y el alma del Hijo. Bueno, hemos visto ya en el libro de Apocalipsis que los niños van a ser juzgados delante de Dios, delante del gran trono blanco van a ser juzgados. Entonces, bajo esa perspectiva quiero leerte esto que la Biblia dice. Ahorita te voy a decir en dónde se encuentra, pero quiero que pongas atención acerca de los niños. Te lo voy a poner así, dice, si algún niño peca por ignorancia, o sea, sin intención, ese niño que peca, que no sabe, que tomó algo pero no sabía que estaba mal, que robó y no sabía que estaba mal, bueno, que hace algo prohibido, que Dios en sus mandamientos dice que no se tiene que hacer, se hace culpable. Pero si a ese niño se le advierte de ese pecado que hizo, entonces tiene que presentar por su pecado, en ese entonces, un animal. Y entonces el sacerdote hacía expiación por ese niño y Dios lo perdonará. Y aquí quiero llevarte a ese texto de Levítico 4, 27, 28 y 31. Levítico 4, 27, 28 y 31. El 27 es donde dice, si alguna persona, en hebreo es alma, nefesh, peca por ignorancia, ahí aparece la palabra hierro, que eso es lo que significa cuando no sabe, pero se le hace saber su error. Vuelvo a repetir este ejemplo del niño que robó y que no se dio cuenta que estaba mal. Bueno, cuando el papá le dice, hijo, eso no se debe de hacer,
eso está mal. Entonces se hace culpable. Quiere decir que es pecador. Y tenía que hacer algo. Hoy en día ya no hacemos esos sacrificios de animales, ya no presentamos esos animales, eso era antes. Hoy en día el libro de Hebreos nos deja ver claramente que nosotros tenemos a un sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros delante de Dios. Y es lo mismo que el sacerdote de la antigüedad hacía con el pueblo. El pueblo, o esta alma, este niño que pecaba, llegaba con el sacerdote y le decía: he pecado porque mi papá me dijo que lo que hice estaba mal, pero yo no sabía. Entonces el sacerdote dice: a ver, trae para acá tu animalito. Entonces el sacerdote lo sacrificaba y dice que hacía expiación por él y Dios lo perdonaba. ¿Y qué pasaba? Nosotros preguntamos si ese niño que pecó sin darse cuenta no trae ese animal o no traía ese animal al sacerdote. Simplemente no había expiación y por consiguiente no había perdón. Quiere decir que nosotros como adultos tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón en sus oraciones cuando hacen algo mal. Cuando yo le digo: hijo o hija, esto que hiciste estuvo mal, y que yo le enseñe en la Biblia: mira, Dios dice así, y que yo le muestre y que el niño o la niña pueda leerlo y decir: sí, entiendo. Ahora ya sabes que robar está mal. Ahora ya sabes que retener alguna cosa que no es tuya está mal. Entonces ve y métete a tu cuarto, o ve y ora y pide perdón en tus oraciones, porque tenemos a Jesús como intercesor, como sumo sacerdote, que va a interceder por nosotros delante de Dios. Y entonces, después de eso, en su misericordia, Dios nos va a perdonar, como pasaba en la antigüedad, que Dios les perdonaba, aún sin saberlo. Es que yo no sabía. Pues eso no te justifica delante de Dios. Delante de nosotros como seres humanos, sí, decimos: pues es que no sabía, es un niño, es inocente. Pero delante de Dios, aunque no sabías y te hacen saber tu pecado, te vuelves culpable. Entonces, para que un niño sea inocente, si roba, pues mejor no le digo, para que no sepa. Pero no, sabemos que no es lo correcto, ¿verdad? Nuestro sentir como padres es decirle: hijo, eso está mal. Mira, eso que tomaste no te pertenece, eso se llama robar. Regrésalo o déjalo donde lo tomaste. Entonces el niño automáticamente ya sabe que eso está mal. No lo sabía, como dijo Pablo: pues yo cuando no conocía la ley estaba bien, pero conozco la ley y me volví un pecador. Cuando la ley, la Biblia me daba vida, ahora resulta que me trajo muerte. Pues justamente porque estamos haciendo mal, estamos obrando mal. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer: acercarnos a Jesús, que el niño se enseñe a acercarse a Él. Igual, por supuesto, nosotros como adultos es lo que tenemos que hacer cuando hacemos. Y hay cosas muy interesantes en la Biblia, de cosas que estamos transgrediendo sin saberlo. Hay cosas, hay mandamientos que estamos transgrediendo y no los conocemos. Se tiene que hacer un hábito en nosotros de decirle: Dios, perdóname por todo lo malo que he hecho sin saberlo. No solamente por lo que hacemos mal, que conocemos que está mal y pedimos perdón, sino también por aquello que no sabemos que está mal. Y quiero adelantarte un acontecimiento. Si uno de nuestros hijos va a una casa ajena, ya sea un familiar, con una amistad, etcétera, y el niño rompe algo, déjame decirte que eso es una transgresión clara al mandamiento de Dios. Y tú puedes decir: bueno, ¿dónde está? Eso lo vamos a ver después, para que también estés atento y sigas conectado con nosotros a la palabra de Dios, para que conozcamos su voluntad y dejemos de cometer pecados sin saberlo, sino que aprendamos y corrijamos las cosas. Entonces, ¿los niños pueden aprender a temer a Dios? Por supuesto que sí. Dice el libro de Apocalipsis 19:5, ya estamos terminando. Dice: y salió una voz del trono que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen. Alaben al Señor todos sus siervos, y que alaben a Dios todos los que le temen, pequeños y grandes. Y nuevamente aparece la palabra pequeños como micros. Quiere decir que todos los que son chaparritos alaben al Señor porque le temen.
Todos aquellos que son niños de 50 años, alaben al Señor porque le temen. Pero también a los niños pequeñitos, por cuanto le temen, alaben al Señor. Todos los que le temen, pequeños y grandes, alaben a Dios. Entonces, niños, ustedes tienen que aprender, niños, niñas, a que pueden temer a Dios. Y nosotros adultos tenemos que darles ese lugar. Pueden aprender, son capaces, tienen ese potencial que Dios les ha dado. No le podemos minimizar, hay que darles la oportunidad de que exploten esa inteligencia que Dios les dio, ese uso de la razón. Hay que darle esa oportunidad a nuestros niños. El niño también puede conocer a Dios. Quiero leerte Jeremías 31-34, donde habla acerca de los niños, que va a llegar un tiempo en donde todos van a conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces eso es algo que va a ocurrir. Todos podemos conocer a Dios. No quiere decir que cuando llegamos a una edad adulta ya podemos empezar a conocer a Dios. No, desde niños, porque dice la escritura, Jeremías 31-34, que los niños van a conocer a Dios. Entonces, ¿es posible que nuestros niños conozcan a Dios? Sí pueden conocerlo, sí lo pueden conocer. Y quiero terminar con un texto que está en Apocalipsis 11-18, que este texto creo que nos va a gustar a todos, no solamente a los adultos, sino a los niños. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos motivar a un niño? Le decimos, pórtate bien, a veces, no siempre, ¿verdad? Pero si te portas bien, te voy a comprar esto o te voy a dar esto, ¿no? Dice Apocalipsis 11-18, ahí está, es una recompensa. Y no es una promesa de un hombre como nosotros, papás o mamás, que a veces prometemos cosas a nuestros hijos y no se las cumplimos, sea por otras circunstancias, pero fallamos como hombres. Hijo, hija, si te portas bien, te prometo que te voy a llevar a tal lugar, o te voy a regalar, te voy a comprar lo que tanto me has pedido. A veces no es así, a veces fallamos. Y por supuesto que eso al niño pues le desmotiva, pero que hay una promesa, no de hombres, sino una promesa de Dios que dice, hijo, niño, niña, si tú haces esto, yo te voy a dar una recompensa. Dice Apocalipsis 11-18, las naciones que se habían encolerizado, pero ha llegado tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados. Pero también en ese tiempo dice que va a ser tiempo de dar recompensa a tus siervos. Habla sobre los profetas, recompensa a los profetas, también recompensa a los santos y a todos los que temen su nombre. Y nuevamente mi cross, a los niños y también a los grandes. Entonces, ¿los niños van a recibir recompensa por sus buenas obras? Claro que sí. Dice el Salmo 115:13, bendice a los leales, o sea, bendice a los que temen a Dios, a todos, pequeños y grandes. Entonces, qué importante es, hermanos, darnos cuenta, o amigo, amiga que me estás escuchando, de la importancia que los niños tienen delante de Dios y de su responsabilidad, de su papel que también tienen, al igual que nosotros los adultos. Y quiero resumirte lo que hoy vimos. Quiero que meditemos en esto. Ya estamos meditando, voy a cerrar la transmisión y vamos a orar nosotros aquí aparte. Quiero que tú lo hagas en tu corazón, pero quiero que este mensaje lo puedas compartir, porque es importante para todos, para nuestros hijos, porque qué padre es el que no ama a su hijo y qué padre es aquel que no quiere lo bueno para su hijo. Yo creo que la mayoría, tristemente hay excepciones, pero la mayoría de los padres amamos a nuestros hijos, queremos que les vaya bien. Muchas veces nosotros como adultos no nos importa porque ya hemos vivido la vida, hemos experimentado cosas, nos hemos desilusionado, ya no nos importa la vida, aunque nos digan Dios te va a juzgar por tus malas obras, ya no nos importa a nosotros. Pero si yo te dijera que tu hijo va a ser juzgado, tal vez eso cambie tu forma de pensar. Y si no lo haces por ti, hazlo por tu hijo. Aprende, lee la Biblia, agarra la Biblia como Josías, la sacó de allá del polvo, le quitó el polvo, las arañas, todo lo que tenía y dijo, eso se lo voy a enseñar a los niños también. Que tú hagas eso mismo como papá, como mamá, a tu hijo. Ya no por ti, hazlo por él, porque va a ser juzgado. Todo el que tiene uso de razón debe de estar en la lectura de la Biblia. Eso es una de las cosas que quiero rescatar. Todo aquel que tiene uso de la razón tiene que estar. Si tú consideras que tu hijo, que tu hija tiene uso de la razón, su lugar es en donde se imparte la Biblia junto con el pueblo.
todos en unidad. No dejemos que el enemigo nos divida por enseñanzas, por prácticas humanas que hemos heredado. Que el grupo de los jóvenes, que el grupo de las mujeres, que el grupo de esto, que el grupo de esto, y todos divididos. Y pensamos que eso es bueno y Dios nos quiere unidos. La Escritura dice, todo el pueblo debe de estar reunido cuando mi palabra sea declarada, y los niños están ahí presentes. Recordar que el alma que peque, esa es la que va a morir. Dios lo dice en su palabra. No dice el adulto que peque, sino el alma. El alma que peque, esa va a morir. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Y ustedes, niños, tienen que ser capaces de tomar sus propias decisiones, como Josías lo hizo. Ustedes, niños, tienen el ejemplo de Josías de 8 años, que hizo lo recto y lo bueno y siguió los pasos de su padre David, que por cierto por ahí se me pasó el texto, pero dice, siguió los pasos de su padre David, no de su padre Amón. Entonces quiero, niño, que pienses primeramente en tu papá o en tu mamá. Hace lo bueno. Tal vez digas, pues no. Bueno, piensa en tu abuelito, o en tu tarabuelito, o en tu bisabuelo, tatarabuelito. Y tal vez te vas a quedar, pues no, ninguno de ellos se portó bien. Bueno, yo quiero decirte que Jesús dijo, yo les he dejado ejemplo para que sigan mis pisadas. Yo te invito a que sigas su camino de él. Josías, en ese tiempo, se puso a pensar y dijo, no, pues mi papá hizo desobediente, mi abuelo también se portó mal, aunque se arrepintió, pero él dijo, voy a escoger a David. Él tuvo un corazón conforme a Dios. David, ese me gusta, yo lo voy a imitar. Y siguió los pasos de David, su padre. Nosotros sigamos los pasos de Jesús. Yo te invito a que tú lo hagas como niño, como niña. Que leas tú como niño, como niña, que ya sabes leer. Que agarres la Biblia que tiene ahí, que está ahí en tu casa. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. Oye, mamá, papá, ¿tenemos alguna Biblia? Préstamela, la voy a leer. Qué mejor sería que tu papá o tu mamá te dijera, vamos a leer juntos, porque creo que también me corresponde. Eso sería algo hermoso, ¿verdad? Pero los niños tienen esta oportunidad de ser como Josías, un niño de 8 años obediente, o ser como Jeconías, un niño de 8 años que hizo lo malo a los ojos de Dios. Entonces somos responsables delante de Dios. Cuando nosotros aprendemos que algo está mal, tenemos que pedirle perdón. Tenemos que pedir perdón en oración. Cuando, hijo, tu papá te diga algo, o hija, que está mal, sin necesidad de que tu papá o tu mamá te diga, pide perdón a Dios en tu oración. Tú solito lo puedes hacer. Tienes que pedir perdón. Eso es como llevar este animalito al sacerdote, porque tú ya supiste que estabas mal, y eso no puede quedarse así. No puedes quedarte así. Tienes que acercarte al sumo sacerdote, que es Jesús, y Él va a interceder por ti, y Él va a hacer que Dios te dé el perdón. Entonces, los niños son capaces de temer a Dios y son capaces de conocerle, los niños. Y bueno, como punto final, pues todos tendremos nuestra recompensa. Así que ese es el mensaje que quería compartir contigo. Espero que puedas meditar en él, que puedas reflexionar. Si no es por ti, reflexiona, medítalo por tu hijo, por tu hija, que sé que amas tanto. Entonces, pues que el Eterno te bendiga, que Dios te bendiga. Yo me despido, haz una oración ahí en tu casa, nosotros vamos a hacer una oración aquí. Que Dios les bendiga a todos, y bueno, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que su dirección, su amor constante sea sobre ustedes, sobre sus vidas. Y bueno, pues seguimos adelante, vamos a esforzarnos todos por escudriñar la Biblia, por curiosidad. Me acordé, ay Señor Dios, bueno, me acordé de este chaparrito, Zacarías, Zaqueo. Me acordé de él, que él por curiosidad quería ver quién era Jesús. Y mira, terminó con una bendición tan grande que terminó comiendo con él en su propia casa. Entonces, a veces es bueno ser curiosos. Vamos a ver qué es lo que dice esta Biblia aquí empolvada. Y bueno,
Que Dios sea con ustedes, que te encamine a ti y a tus niños, y que podamos en el día del juicio presentarnos con buenas obras, que los libros se abran y que nuestras buenas obras estén ahí, que sean leídas delante de todos. Y bueno, pues eso es todo. Que Dios les bendiga y nos vemos. Aquí decimos una palabra que significa paz y otras cosas de shalom. Así que Dios te bendiga. Shalom.